Gracias a nuestra hermana que apoya en la alabanza. Algo maravilloso, mis hermanos, lo que Dios está haciendo en este lugar. No sé si yo considero que definitivamente fue algo muy notorio, el tiempo de alabanza, algo muy diferente y muy mejorado. Definitivamente creo que para las cosas de Dios o para darle a Dios tenemos que tratar siempre darle lo mejor. Y gracias a mis hermanos por su apoyo. Vamos a la palabra de Dios en esta mañana. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Bien. El día viernes estuvimos en casa de nuestra hermana Diana. Un tiempo de gratitud a Dios por el hogar, por la casa que Dios ha dado a nuestra hermana Diana, y estuvimos en ese lugar hablando acerca de la bendición de tener una casa, pero de la bendición también que debe de haber en nuestra casa cuando la presencia de Dios está ahí. Estaba estudiando lo que compartía con mis hermanos el día viernes, y consideré muy importante que esta palabra de Dios también tiene que escucharla usted que no pudo asistir, que no pudo estar en ese lugar. Y vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Quiero predicar un tema titulado La bendición en tu casa. La bendición en tu casa. Y para ello les voy a pedir que abran en sus Biblias el primer libro de los Crónicas, en el capítulo 13, versículos 13 y 14. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículos 13 y 14. Aquí encontramos a una persona que recibió una bendición tremenda de parte de Dios por causa del arca de Jehová que estuvo en su casa. Pero a veces no conocemos más de este hombre, más los versículos que vamos a leer en este momento. Más adelante el que escribe el libro de los Crónicas empieza a mencionar unos nombres muy raros, y dice usted: ¿por qué están esos nombres ahí? Y entre todos esos nombres encontramos una vez más o en varias ocasiones, repetidas ocasiones, el nombre de este hombre que recibió el arca en su casa. Pero vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice en esta mañana, y vamos a predicar entonces, vamos a escuchar la palabra de Dios con este tema, la bendición en tu casa. Dice la palabra de Dios en el versículo 13: y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque sin duda es algo maravilloso, Señor, poder escucharla. Te rogamos, Dios, que abras nuestros corazones, abra, Dios, nuestras mentes, para que podamos, Señor, retener tu palabra, que podamos, Señor, recibirla, Señor, con toda solicitud en esta hora. Y sobre todo, Señor, regresemos contentos a nuestros hogares, pero también deseosos, Señor, de que tu presencia sea establecido, Dios, en cada hogar, en cada vida, en cada corazón. Porque vamos a entender, Señor, lo que produce la bendición, esa bendición tuya, Señor, en nuestros hogares y en nuestras vidas. Te doy gracias, Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Entonces, en estos 2 versículos, como también versículos más adelante, nos relata la vida de un hombre que fue bendecido grandemente al llevar la presencia de Dios a su casa, al llevar o al recibir el arca de Dios en su casa, el arca del pacto. Usted recordará que cuando el pueblo de Israel salió
de Egipto, de la esclavitud de Egipto, después de estar ya en el desierto. En ese lugar Dios empieza a ordenar a Moisés cómo él tendría que erigir un tabernáculo en donde la presencia de Dios moraría. En ese lugar, en el tabernáculo, había varios utensilios, había varias cosas que simbolizaban algo muy santo, algo muy especial. Y estaba el lugar santo, estaba el lugar santísimo, y en el lugar santísimo se encontraba de la misma manera el arca de Dios, el arca que Dios había diseñado, el arca que Dios había mandado construir de acuerdo a los diseños divinos. Y en ese arca se encontraba lo más sagrado, se encontraba lo más santo, porque ahí mismo Dios se comunicaba con su pueblo, Dios se comunicaba con Moisés, y encontramos o entendemos entonces lo sagrado que era el arca. Pero sucede que los filisteos, enemigos del pueblo de Israel, en una de sus guerras, en una de sus batallas, los filisteos capturan el arca, lo más valioso que tenía el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y se lo llevan. El arca, la presencia de Dios es trasladado al lugar de los filisteos desconociendo lo que contenía el arca, o lo importante o lo santo que es el arca. Dice la palabra de Dios que lo ponen en el templo de su Dios, y el arca, la presencia de Dios, hace estragos en ese lugar. Tira la estatua del Dios de los filisteos una y otra vez. Entonces, ¿qué sucede? Los filisteos vieron que no les convenía tener el arca de Dios en ese lugar, y lo regresan, lo entregan al pueblo de Israel. Pero el arca llega, mis hermanos, a la casa de un hombre que estuvo casi por 20 años, o 20 años estuvo en la casa de un hombre, dice. Pero que no nos hace mención la palabra de Dios que este hombre fuera bendecido. Yo creo porque tomó muy a la ligera el arca. A lo mejor apartó un lugar en su casa por el cual el arca estuviera, pero nunca dedicó un tiempo, nunca hizo algo por honrar el arca que él tenía en su casa. Ahora entendemos, o ahora encontramos en la vida de este hombre llamado Obed-Edom, y cómo nos relata la palabra de Dios que por tener el arca de Dios en su casa, este hombre fue bendecido grandemente. Versículo 14, una vez más dice: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. El arca del pacto es un símbolo de la presencia de Dios. El arca del pacto era algo tan sagrado, era el objeto central dentro del lugar santísimo. Y entendemos entonces que Obed-Edom entendió la importancia que tenía el arca, entendió la importancia el cual era tener el arca en su casa. Y por lo tanto él se enfocó a darle esa importancia, y por lo tanto Dios bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. En la actualidad, mis hermanos, llevar esta arca a nuestro hogar definitivamente representa tener la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestro hogar. Tener la presencia misma de Dios en casa, en todo lo que nosotros hacemos. Estamos hablando que entendemos que hay alguien que toma control, toma dominio, toma autoridad, y por lo tanto cuando nosotros hacemos eso, sin duda que va a haber bendición en casa, va a haber bendición en nuestras vidas, va a haber bendición en el trabajo, va a haber bendición en todo cuanto nosotros hagamos y en todo cuanto nosotros tengamos. ¿Qué obtuvo Obed-Edom al llevar el arca a su casa? Dice la palabra de Dios que el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom, no solamente con él, no solamente en su casa con su esposa, sino que abarcó a todas aquellas personas que formaban parte de la familia de este varón. ¿Y qué obtuvo Obed-Edom al llevar el arca a su casa? Vamos a estudiar un poco la palabra de Dios,
porque a veces cuando encontramos muchos nombres, capítulos completos de nombres, como que dices, ¿qué me puede enseñar esto? Pero vamos a encontrar algo maravilloso. ¿Cómo obtuvo Obed-edom o qué obtuvo Obed-edom al llevar el arca a su casa? Vaya conmigo ahora a Primero de Crónicas, capítulo 26, versículos 4 al 8. Primero de Crónicas 26, 4 al 8. Aquí encontramos en donde se estaban buscando a porteros y oficiales para que cuidaran ya el arca una vez que fue llevado a la ciudad de David. Y encontramos entonces en estos versículos lo que nos dice: los hijos de Obed-edom, Semaías el primogénito. Aquí encontramos a Obed-edom, a sus hijos, dice Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-edom. También de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, Odni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo Eliú y Samaquías, todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 72 de Obed-edom. Encontramos en estos versículos hombres que la palabra de Dios describe como hombres valerosos, hombres guerreros, hombres esforzados. Y sabe, todo esto no es obra de la casualidad. Todo esto no es porque simplemente ellos decidieron ser valerosos, decidieron ser esforzados. Esta bendición trajo en ellos simplemente porque el arca, la presencia de Dios, estuvo en la casa de Obed-edom. Su casa se convirtió en un lugar de bendición. La casa de Obed-edom se convirtió en un lugar de prosperidad. Tuvieron riquezas, tuvieron virtudes, tuvieron valores. Su familia fue bendecida, y dice la palabra de Dios, y todos servían al Señor. Toda la familia fue bendecida desde la primera, segunda, tercera generación. Esa familia fue bendecida a causa del arca del arca de Dios, la presencia de Dios en casa. Su tercera generación, dice la palabra de Dios, que la tercera generación de la familia de Obed-edom fue una familia de valientes. Fueron hombres de valientes, fueron hombres de fuerzas y de valor. Fueron hombres que defendieron, mis hermanos, su ciudad, defendieron su nación. Hombres que recibieron algo muy significativo, algo muy de parte de Dios, algo muy especial de parte de Dios. ¿Por qué? Simplemente por dar el lugar a la presencia de Dios en su lugar, en su hogar. Se convirtieron en una familia modelo que hasta el día de hoy usted puede leer en el libro de los Crónicas cómo este hombre Obed-edom y toda su familia fueron hombres consagrados a Dios. Hombres, mis hermanos, fueron modelos que hasta hoy hablamos de ellos. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría de la misma manera que nuestros hijos sean recordados hasta la segunda, tercera generación? Que cuando la gente hable de su familia, hable acerca de que sus hijos, su familia es gente modelo, es gente con un buen testimonio, es gente que es agradable imitar en su manera de vivir. Esta familia se convirtió entonces en una familia modelo que hasta hoy se sigue hablando de ellos. Cuando hablamos acerca de que la presencia de Dios en nuestros hogares trae bendición, podemos conocer o podemos hablar de la vida de este hombre llamado Obed-edom y de toda su familia. Le nacieron también a Obed-edom hijos gobernantes, valerosos, esforzados,
fuertes, robustos, servidores. Eran hombres que eran jefes en todo lo que ellos hacían. Seguimos leyendo en Primero de Crónicas también 4 al 12, 26 del 4 al 12, versículos que ya leímos. Una vez más dice: los hijos de Obed-edom, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-edom. Subraya esa frase en su Biblia. También de Semaías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías: Odni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo Eliú y Samaquías. Todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 72 de Obed-edom. Y los hijos de Meselemías y sus hermanos, 18 hombres valientes. De Osa, de los hijos de Merari, Simri el jefe, aunque no era el primogénito, mas su padre lo puso por jefe. El segundo Hilcías, el tercero Tebalías, el cuarto Zacarías. Todos los hijos de Osa y sus hermanos fueron 13. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando a los principales de los varones en la guardia con sus hermanos, para servir en la casa de Jehová. Qué nombres tan raros, dirá usted. Qué nombres difíciles de pronunciar. Pero lo que el Señor quiso dejar por escrito es que cuando usted permite que su presencia reine, domine en su hogar, se van a levantar de su familia hombres valerosos, hombres con un servicio importante dentro de la casa de Dios. Cuando nosotros permitimos la presencia de Dios en nuestros hogares, nuestros hijos serán de bendición, nuestros hijos estarán al servicio de Dios, nuestros hijos, mis hermanos, llevarán lo que nosotros siempre queremos que lleven: la palabra del Señor. Pudo obtener los favores y beneficios de Dios Obed-edom y transmitirlo a sus parientes, a sus vecinos, a sus conocidos. Porque la presencia de Dios es algo que se extiende. La presencia de Dios en nuestras vidas es algo que se ve, pero que también alcanza a aquellos que nos rodean y a aquellos que quieran también tenerlo en sus hogares. Obed-edom decidió ser productivo y dar de gracia lo que de gracia había recibido. Él no fue a pedir el arca de Dios. Él no fue y dijo: oye, rey David, yo quiero tener el arca en mi casa. David, en su miedo, llevó el arca a la casa de este varón, y vemos cómo él fue muy productivo en todo, fue muy bendecido. El Señor le trajo bendición a la vida de este varón. ¿Qué fue lo que provocó en su vida personal esta bendición? ¿Qué fue lo que provocó en la vida personal esta bendición? Primeramente, un deseo de servir a Dios. La Biblia registra que cuando el arca de Jehová se estableció en el monte de Sión, Obed-edom fue uno de los principales porteros y guardas del templo, dice la palabra. Ya cuando el arca fue quitado o fue llevado de la casa de Obed-edom a ese lugar donde debió de estar siempre, Obed-edom fue uno de los principales porteros, uno de los principales guardas del templo. ¿Qué trajo entonces o qué provocó en la vida personal? Provocó, mis hermanos, un deseo de servir a Dios. Cuando usted tiene la presencia de Dios en su casa, la presencia de Dios en su vida, va a haber un deseo innato, va a haber un deseo profundo de servir a Dios. Si usted no tiene deseo de servir a Dios, si usted no tiene ese deseo de estar siempre constantemente buscando en qué va a servir a Dios, probablemente le falte la presencia de Dios en su vida. Porque la palabra de Dios registra en la vida de este hombre que al tener la presencia, que al tener el arca de Dios en su vida, siempre estuvo dispuesto, no solamente en su casa. Una vez que el arca fue trasladado, dijo: yo quiero seguir sirviendo al Señor, y estuvo en ese lugar sirviendo, guardando el templo de Dios. Él sirvió a Dios, su descendencia sirvió a Dios.
Abrir el hogar para que la presencia de Dios se establezca garantiza, mis hermanos, que el Señor nos usará con poder y nuestra descendencia también con un bello lugar de servicio a Él. Es bastante agradable, es muy bonito ver cómo un pastor entregado a Dios, de repente encontramos que su hijo también es pastor, encontramos que también el nieto es pastor, encontramos que la descendencia que le sigue, todos están al servicio de Dios, porque cuando realmente la presencia de Dios está en el hogar, hay un deseo profundo de darle ese servicio a Dios, y eso se traspasará de generación en generación. Obed-edom convirtió su casa en un lugar donde la presencia de Dios estaba, en un lugar, mis hermanos, en donde Dios podía moverse con toda libertad. Cuidó de la presencia de Dios en ese lugar, cuidó que su hogar no se manchara, cuidó que su hogar se mantuviera limpio, libre de todo pecado. Como guarda, como portero, él cuidó que la presencia de Dios no fuera manchada mientras estuvo en su casa. Pero cuando el arca fue trasladado, él dijo: la presencia de Dios tiene que ser resguardada con celo. Un deseo quizá también de predicar, de cuidar. Y tal vez Edom, mis hermanos, tal vez Obed-edom nunca pensó que su vida podría ser de testimonio para ayudar a otras personas con tener el arca en casa. Pero desde que la presencia de Dios llegó a su casa, él se convirtió en un líder capaz, en un jefe de familia capaz. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estuvo con él. La presencia de Dios en nuestras vidas, la presencia de Dios en nuestros hogares, es algo que va a traer mucha bendición para nosotros. Dios trae bendición a nuestras vidas. Dios trae bendición a nuestra casa. Dios trae bendición a nuestra familia. Dios trae bendición en todo lo que tenemos cuando nosotros guardamos con celo para que la presencia de Dios siga manteniéndose en ese lugar. El arca de Dios estuvo, dice, con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. El viernes hablábamos acerca de que cuando el rey David vio lo que Jehová estaba haciendo con la casa de Obed-edom, cuando vio cómo estaba siendo prosperado, cómo estaba siendo bendecido, dijo: yo quiero esa bendición también. Entonces voy a ir por el arca, porque no solamente mi casa, la ciudad tiene que recibir la bendición de Dios. He visto cómo la bendición de Dios llega a la casa de Obed-edom, porque alguien fue y le dijo: oye, Obed-edom, aquel hombre que recibió el arca en casa, es un hombre que está siendo bendecido abundantemente. Entonces dice la palabra de Dios que David se levanta, arregla la situación, cómo devolver el arca a la ciudad, va por el arca para traerlo, para que todo el pueblo pudiera ser bendecido. ¿Cómo obtuvo Obed-edom esta bendición? ¿Cómo la obtuvo? Decíamos que probablemente él no la pidió. Probablemente Obed-edom era uno de los hombres que iban en ese momento llevando el arca, no a la manera adecuada quizá. Por eso vemos la muerte de un hombre llamado Usa. Pero cuando David se dio cuenta que el arca, la presencia de Dios, no podía ser trasladado de esa manera, busca un lugar en donde el arca tenía que estar mientras hacían los preparativos y poder llevar el arca a la manera que Dios había dicho. Y con toda seguridad el rey David vio a Edom y le dijo: en tu casa tiene que posar el arca. Y vemos que este hombre obedeció, recibió el arca en casa, fue obediente al rey David cuando éste le pidió que llevara el arca del pacto a su casa. ¿Cómo obtenemos la bendición de Dios? Simplemente siendo obedientes. El Señor nos dice que Él quiere estar con nosotros. El Señor nos dice que Él quiere tomar
dominio en nuestro hogar y tenemos que ser obedientes a ello. Pero también Obed-edom fue valiente, porque al llevar la casa significaba ciertos riesgos, porque encontramos en la historia que minutos antes había muerto un hombre precisamente por tocar el arca de manera incorrecta. Pero él no miró los riesgos, sino la gran oportunidad que se le presentaba de poder llevar la presencia de Dios a su propia casa. Él vio la oportunidad de ser bendecido. Él vio la oportunidad de que su familia podía ser bendecido. Él vio la oportunidad de bendecir o de exaltar, de servir al Señor por medio de su presencia establecido en el arca del pacto. Vale la pena, dijo este hombre, vale la pena tener la presencia de Dios en casa. Tener la presencia de Dios en casa es una gran oportunidad para ser bendecidos. ¿A cuántos no nos gusta la bendición en casa? ¿Cuántos no quisiéramos tener las bendiciones de Dios en casa? ¿Cuántos no quisiéramos vivir en paz? ¿Cuántos no quisiéramos estar contentos, tranquilos? ¿Cuántos no quisiéramos dormir en paz, no preocupados, no ansiosos? Y todo eso nosotros podemos alcanzarlo cuando le damos el lugar a Dios en casa, cuando le damos el lugar a Dios que le corresponde en nuestras vidas, pero también en casa. Hablábamos acerca de que cuando Dios toma su lugar en casa, Él bendice toda la casa. Él trae un cerco de protección a nuestras vidas. En todos sus contornos, en todo lo que a usted le corresponde, hay un cuidado y una protección especial de Dios cuando usted le permite que Dios habite en su casa. Recuerde cuando el enemigo se presenta delante de Dios acusando a Job, y él le dice: es que no puedo hacerle nada porque tú le has cercado. No puedo hacerle nada porque tú estás resguardando su hogar, su casa, su familia, su vida. Tú estás protegiéndolo, dice el enemigo. Eso es lo que provoca, mis hermanos, cuando nosotros le damos el lugar a Dios. Él guarda de nosotros, Él guarda de nuestra familia, Él guarda de nuestros hijos, Él guarda nuestros trabajos, Él guarda nuestras finanzas, Él guarda todo. Él reprende, dice la palabra, reprende al devorador cuando nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo obtuvo Obed-edom esta bendición? Creyendo. Él creyó que siendo obediente, su familia, sus vecinos, sus hijos, sus nietos y todas las personas que estuvieran cerca de él iban a ser bendecidos y que sus vidas cambiarían radicalmente para bien. Vemos entonces en la vida de este hombre que estuvo dispuesto a recibir el arca de Dios en casa, la presencia de Dios en casa. Actuó de una manera responsable, actuó de una manera en el cual él sabía que era algo muy sagrado el tener el arca de Dios en casa. No era cualquier cosa, era el lugar donde Dios había establecido su presencia. El arca de Dios era el lugar en donde Dios mismo se comunicaba con su pueblo. Él actuó de una manera muy responsable, dándole el honor a Dios, porque sabía lo santo que era el tener la presencia de Dios en casa. Y nosotros podemos ver todo lo que él obtuvo. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, podemos tener cuando tenemos la bendición de Dios sobre nuestras vidas? Dice la palabra de Dios en Hechos 5:42: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar
y predicar a Jesucristo. Cuando la bendición o cuando la presencia de Dios está sobre nuestras vidas, hay algo que nosotros naturalmente tenemos que hacer: predicar o enseñar la palabra del Señor. Obedecemos el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios establece su presencia en nuestro hogar, en nuestras vidas, amados hermanos, estamos dispuestos a cumplir con la gran bendición de Dios. Marcos capítulo 16, 15 al 16 nos dice también: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La presencia de Dios en nuestras vidas nos impulsará a predicar el mensaje del evangelio. La presencia de Dios en mi corazón me va a impulsar a que otros conozcan también lo que produce la presencia de Dios en nuestras vidas. Es un trabajo que nosotros tenemos que hacer, impulsados por la presencia de Dios, guiando y dirigiendo en nuestras vidas. Tenemos, mis hermanos, que ocuparnos de las cosas de Dios cuando la presencia de Dios habita en mi corazón. La presencia de Dios me hace buscar primeramente su reino, su justicia, y todas las demás cosas, dice la palabra de Dios, vienen solamente por añadidura. Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nosotros ponemos el reino de Dios en primer lugar, sabemos entonces que Él se ocupará de las cosas secundarias. Él se ocupará de nuestras cosas. Él nos suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Hay muchas bendiciones que nosotros podemos tener en casa, en nuestras vidas, en nuestra familia, cuando simplemente le damos el lugar a Dios de que ocupe en nuestro hogar, en nuestros corazones. ¿Ocupa Dios su hogar? ¿Ocupa Dios ese lugar que le corresponde en su casa? ¿Ha podido usted ver las bendiciones de Dios en su casa? ¿Ha podido usted, mis hermanos, contemplar o disfrutar de las bendiciones de Dios en su casa, en su hogar, en su familia, en su trabajo, en todo cuanto a usted pertenece? A lo mejor hace falta que le abramos nuestra casa a Dios. Nos hemos conformado con llegar a la iglesia a buscar de la presencia de Dios. O decimos: voy a la iglesia, voy al templo, porque ahí está la presencia de Dios. La presencia de Dios tiene que estar en casa primeramente, porque ahí nos empujará, nos impulsará a llegar a este lugar a adorarle. La presencia de Dios que día con día tenemos en nuestras vidas es el que nos empujará a llegar delante de su presencia en este lugar para adorarle y para servirle. Ábrale la puerta al Señor, a la presencia de Dios en su vida. Ore por su casa, ore por su casa, ore por sus hijos. Pídale la bendición de Dios. Pídale a Dios que el arca de su presencia, el arca del pacto, esté en su hogar. Pero también comprométase usted a darle el honor, el lugar, la reverencia, la importancia a ese lugar. Un lugar, mis hermanos, en el cual habita la presencia de Dios, es un lugar que se llena de bendición. Y bendición no necesariamente estamos hablando de riquezas materiales. Bendición es lo que hace un momento comentábamos, hablábamos, lo que usted puede tener en su corazón. Puede tener gozo, puede tener paz, puede tener la seguridad, puede tener la protección de Dios, y todas las demás cosas, dice el Señor, yo te las doy si primeramente tú buscas mi reino y mi justicia. Acostúmbrese a orar por su casa. Acostúmbrese a estar constantemente pidiendo la presencia de Dios en su hogar, asegurándose que la presencia de Dios esté en su hogar.
Eso lo impulsará siempre a querer servir al Señor en donde quiera que usted se encuentre. Hay beneficios maravillosos en nuestras vidas cuando nosotros le damos ese lugar a Dios. Nuestras vidas cambian, nuestras vidas son levantadas por el Señor. El Señor mismo nos da dones, nos da capacidades para poder servirle aún mejor cuando nosotros permitimos que su presencia llene nuestro hogar y llene nuestras vidas. Voy a pedir que cierren sus ojos. Vamos a terminar en esta mañana la palabra de Dios. La bendición de Dios en tu hogar, la bendición de Dios en tu casa. Cuán importante, sumamente importante, es saber que tenemos la presencia de Dios en casa. No dudamos de ninguna manera que la presencia de Dios está en este lugar. No dudamos que la presencia de Dios habita y llena este lugar. Pero ¿qué de nuestros hogares? ¿Qué de nuestras casas? Había un lugar en el cual le correspondía al arca del pacto, y ese lugar era en la ciudad de David, en la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, cuando estuvo en la casa de Obed-edom, Dios bendijo la vida de este varón, la vida de sus descendientes, la vida de sus hijos. Él fue capacitado para dar un servicio excelente a Dios. ¿Qué de nuestras vidas, hermanos? ¿Qué de nuestros hogares? ¿Hay bendición de Dios en nuestras casas? ¿O quizá hace falta la presencia misma de Dios en casa? ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué hacemos cuando estamos en casa? ¿Cuáles son nuestras pláticas? ¿Cuáles son nuestras palabras? ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿Refleja la presencia de Dios en nuestras vidas? Si no, cada uno de ustedes tiene el poder para orar por su casa. Puede rogarle a Dios que llene de su presencia su hogar, y tenemos que hacerlo para que nosotros podamos recibir los beneficios y la bendición de Dios sobre nuestro hogar. Voy a pedirles que se pongan de pie en esta hora. Vamos a terminar este momento delante de la presencia de nuestro Dios. Este momento es un momento determinante para cada uno de nosotros. Hemos escuchado la palabra de Dios, hemos escuchado lo que Dios hizo en la vida de este hombre llamado Obed-edom, cómo bendijo a toda su casa. Cuando el rey David escuchó que Dios estaba bendiciendo, dijo: yo quiero eso también para mi vida. ¿Lo desea usted para su vida? ¿Quiere que la bendición de Dios llene su hogar, bendiga a su familia, a sus hijos? Todo cuanto tiene usted puede ser prosperado y puede ser bendecido cuando usted anhela, cuando usted busca la presencia de Dios en su casa. Voy a abrir, mis hermanos, estos altares. Es importante porque hablamos del lugar donde vivimos siempre. Es importante porque hablamos de ese lugar en donde tenemos como familia comunión. Y si no está la presencia de Dios, no hay bendición en nuestra casa. Si la presencia de Dios no está en nuestro hogar, puede que alguien más esté ocupando lo que Dios necesita ocupar. Una casa no puede estar vacía espiritualmente. Una casa no está vacía espiritualmente. Si no es Dios quien está llenando con su presencia y sus bendiciones y sus beneficios, alguien más puede estar llenando su casa, puede estar llenando su hogar con malas palabras, con resentimientos, con malos pensamientos, con malas actitudes. Y Dios es el que tiene que llenar su hogar, su casa con bendición. Así es de que cada uno de nosotros sabemos cómo está el lugar donde vivimos.
¿Está la bendición de Dios o hace falta la bendición de Dios? Si usted desea que Dios bendiga su hogar, bendiga su casa, voy a abrir estos altares en esta mañana, en esta tarde ya, y le voy a pedir que pase. Sea usted sincero, solamente usted y Dios sabe cómo está su hogar, cómo está su familia, cómo están sus hijos, cómo están sus finanzas. Usted sabe que necesita la bendición de Dios. Dios quiere bendecir su casa. Dios quiere traer bendición abundante sobre su hogar y sobre todo lo que usted hace. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar en esta tarde. Levante su mano al Dios del cielo, al Dios de la gloria, y ruéguele por bendición para su casa. Dígale al Señor: yo quiero que el arca del pacto, Señor, esté también en mi casa. Quiero, Señor, que tu presencia, Señor, esté en mi casa, esté en mi hogar, tomando dirección, Señor. Quiero que bendigas mi casa, quiero que bendigas mi hogar, Señor. Así como lo hiciste con Obed-Edom y con toda su familia, con toda su generación. Permite también que tu presencia me impulse, Señor, a buscar servirte, a buscar agradarte, Dios, en todo tiempo. Oh Dios, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial, en esta mañana te damos por tu palabra, Señor, por la bendición de recibir tu palabra, de recibir tu dirección, mi Dios, en nuestras vidas. Yo te ruego, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos que están delante de tu presencia, con corazones sinceros, corazones necesitados, Señor, de tu presencia, Dios, en sus hogares. Te ruego, Padre, que cada uno de ellos, Señor, reciba esta bendición en este momento y puedan llevarlo a casa, Señor. Que tu presencia, Señor, sea establecido en el hogar de cada uno de ellos, así como ha quedado establecido, Dios, en el hogar de nuestra hermana Diana el viernes pasado, por el cual, Señor, te rogamos que tu presencia llene ese lugar. De la misma manera, Señor, te ruego, Padre, por el hogar, por la vida, Señor, de cada uno de tus hijos, de tu pueblo, Señor, en este lugar. Los que están delante de tu altar, como los que están, Señor, en sus asientos, en sus lugares. Que sea tu presencia, que sea tu bendición llenando, Señor, sus hogares. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor, porque tú prometes, Señor amado, que todo aquel que clama por tu presencia, que todo aquel que clama por tu bendición, que todo aquel que entiende, Señor, que te necesita, tú estás dispuesto, Señor, a otorgar, Padre Santo, lo que nosotros te pedimos, Señor amado. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Séllalo, mi Dios, en el corazón de cada uno de mis hermanos. Séllalo, Señor, en nuestros corazones, y que realmente, Señor, nuestros hogares den testimonio, Señor, de que tu presencia, Señor, está en ese lugar. Te doy gracias, te alabo, te bendigo, exalto tu nombre, mi Dios, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén, amén. Gracias, Señor. Aleluya, Dios. Pueden pasar a sus lugares, mis hermanos. Pueden pasar a sus lugares. Vamos a cantar una alabanza para despedir este tiempo.